lo cual no es cierto. La jornada de hoy vamos a dedicarnos una buena medida a revisar lo que ya se está haciendo, pero por otro lado también de que no se puede dar solución a situaciones tan complejas como puede ser, por ejemplo, la contaminación por agroquímicos o lo que tiene que ver, por ejemplo, con la entrada excesiva de nitrógeno y fósforo por actividades agrícolas. No, es que es muy grande, no, es que es muy difícil. Por supuesto, no es una cuestión que se vaya a solucionar en 6 meses, pero ciertamente tenemos soluciones para esta actividad. ¿Comenzamos entonces? Sí, muy bien. Bueno, como estamos haciendo la grabación, otra vez bienvenidos a esta jornada del foro de participación pública, foro abierto, que cierra 3 días de actividades del Simposio Internacional y Foro Público de la Cuenca Lerma-Chapala, Soluciones para un Espacio en Crisis. Agradecemos muchísimo a las instituciones que han hecho posible esta actividad, al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, a través de su seminario de estudios permanentes del agua, que está, digamos, fungiendo como sede y colaborando de manera sustancial para poder llevar a cabo esta actividad, actividad que está siendo organizada de manera conjunta con el Instituto Corazón de la Tierra, el que tengo el gusto de dirigir. Igualmente queremos agradecer a la Fundación Gonzalo Río Arronte y al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza por el apoyo fundamental que han estado aportando a esta actividad y a otros proyectos vinculados, e igualmente a la Red Internacional de Living Lakes o Lagos Vivos, a través específicamente de su proyecto de biodiversidad y cambio climático, y al Ministerio Federal de Alemania para la Conservación del Ambiente, la Protección de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear, y al Fondo Internacional, la Iniciativa Climática Internacional, OIKI, del Gobierno de Alemania, que también están haciendo posible esta actividad el día de hoy. Bien, me voy a levantar para poder ver la imagen que tenemos en la parte de atrás, porque me voy a apoyar con algunas de las mismas para poder explicar de manera más fácil qué es lo que hemos estado haciendo. Bien, este es el resumen, como les mencionaba, del simposio. Adelante, por favor. El lago Chapala es un espacio que despierta en general muchas pasiones, muchos gustos. Tanto la gente que habita en la ribera, los municipios ribereños, y los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, la gran mayoría tenemos alguna memoria agradable con respecto al lago, ya sea un grupo de amigos, la familia, alguna cuestión de pareja. Pero es importante y es interesante, a pesar de la relevancia emocional que Chapala representa para muchos de nosotros, las acciones de los que estamos haciendo uso, los que nos beneficiamos de manera cotidiana del lago, para su conservación, para asegurarnos que siga siendo este espacio enorme, el famoso mar chapálico, como lo nombraron en su momento los españoles, que siga vivo, que siga sano, que siga vibrante y que siga otorgando todos los beneficios que nos da todos los días. No hay prácticamente nadie que sepa cómo hacerlo. Y en esta situación también se entiende poco, entonces, en qué acciones puedo desarrollar o con quién me puedo articular o vincular para devolverle algo de lo mucho que el lago nos está proporcionando. Adelante. Esta es una imagen parcial del lago. Aquí ustedes pueden ver en la parte superior, en lo que viene siendo la vertiente noroeste del lago, que hay manchas urbanas importantes. Estamos hablando que son espacios que prácticamente comienzan con Chapala y le dan la vuelta. Un espacio que se ha urbanizado de manera acelerada, sobre todo los últimos 20 años, y que estamos incluyendo Ajijic, San Juan Cozalá, Jocotepec y San Luis Oyatlán como los puntos más representativos, más identificables. El lago es una situación, digamos, un hito inmenso. Para que nos podamos dar una idea, las personas que habitamos aquí en el área metropolitana de Guadalajara, con lo inmenso que es, estamos hablando de casi 5 millones de habitantes. Si tuviésemos una especie como de varita mágica para poder trasladar toda la zona metropolitana y ponerla dentro del lago, cabe perfectamente y cabería prácticamente 2 veces. Entonces, no es por nada pues que se le tiene esta denominación como el lago más grande del país. Es el lago más grande de México y uno de los 5 lagos más grandes de América Latina. Este tamaño y esta abundancia, sin embargo, nos genera cierta situación de engaño. ¿En qué sentido?
que está la impresión que nada le puede pasar, que es tan enorme que, bueno, pues por más cosas que hagamos, nosotros humanos pequeñitos que estamos ahí a los lados, pues no podemos tener demasiado efecto negativo, ¿no? Ahí, sin embargo, hay que traer a la memoria que en el año 2003 el lago se redujo solamente al 14% de su volumen total. Era posible caminar kilómetros, es en realidad suena casi apocalíptico, pero era posible caminar kilómetros y kilómetros por el fondo desecado. Y era muy impactante ver, por ejemplo, pues, las lanchas y otras cuestiones relacionadas con la pesca en medio de un montón de tierra y las tolvaneras que se estaban levantando por los efectos de los vientos en la época seca. Esta imagen es muy, muy relevante, muy, muy importante porque nos muestra de un vistazo no solamente el lago como tal, sino la situación de que el lago no está solo, el lago está en medio, pero el lago depende de toda la zona de su alrededor. Aquí tenemos montañas, aquí hay zonas urbanas, hay zonas agrícolas, espacios ganaderos, e incluso en la parte superior, aunque no se alcanza a notar arriba de Poncitlán, tenemos actividades de tipo industrial, todas las cuales están en la cuenca y de alguna manera se reflejan en el estado de salud del lago. Adelante, por favor. El lago, como les mencionaba, es un espacio extremadamente generoso. Cuando se habla de que la naturaleza es generosa, yo creo que alguien estaba pensando en el lago. ¿Por qué? Porque nos brinda cantidad de cosas. La más fácil de ver, la más fácil de identificar es el agua. Y el agua para toda la cantidad de usos que ustedes se puedan imaginar. El agua del lago se utiliza para riego, se utiliza para consumo humano, se utiliza obviamente para la producción pesquera, tiene utilización digamos, incluso en su momento el agua del lago se utilizó en la salida del río Santiago para producir electricidad, o sea, la cantidad de cosas que se puede hacer con el agua es impresionante. Pero el agua nos distrae y pareciera que los otros servicios que el lago nos brinda no están allí y sí están. Entre estos, por ejemplo, tenemos la mitigación de los efectos del cambio climático. Con el agua que se evapora de Chapala se da una cantidad importante de humedad al ambiente y eso también reduce digamos, el nivel de temperatura atmosférico. El lago captura contaminantes disueltos. Eso es muy impresionante. Con la cantidad de contaminantes que Chapala recibe cada año, deberíamos tener una situación limitando lo catastrófico. Sin embargo, el lago se defiende a través del movimiento del agua, a través de la oxigenación, a través de la captura de contaminantes que hace en las orillas, en lo que vienen siendo las playas, pero también con la sedimentación que arrastra muchos de esos contaminantes al fondo. Y eso son cosas que el lago hace de manera cotidiana sin que nosotros tengamos que estar interviniendo al respecto. Produce oxígeno, por supuesto, a través de toda la cantidad de fitoplancton que está flotando en la misma y aunque también esto es importante mencionarlo, captura dióxido de carbono, contribuye a la situación de reducción de gases de efecto invernadero que están disueltos en la atmósfera. Tenemos una cuestión productiva pesquera importante y es un espacio importantísimo de conservación de la biodiversidad, tanto las especies de peces, el propio fitoplancton, estas cositas minúsculas que están flotando en el agua y que a veces le dan su color, del que no le hacemos mayor caso y del que depende absolutamente toda la cadena de producción en el ecosistema. Y finalmente, el lago también nos brinda servicios de tipo cultural, de construcción de identidades, de procesos históricos y una circunstancia de actividades recreativas que además en este momento es un motor económico importantísimo para varios de los municipios en la zona. Adelante, por favor. Bien, sin embargo, y me regreso a la imagen anterior, donde se veía el lago en medio. El lago depende de la cuenca, el lago es un espejo. Si la cuenca está mal, el lago está mal. Si la cuenca está contaminada, el lago va a reflejar esa circunstancia. En esta situación, la frase, digamos, que nos parece más importante de mencionar es imposible tener un lago sano en una cuenca sucia, en una cuenca afectada, en una cuenca que está sufriendo procesos de degradación. Y en este momento, con esta pequeña charla introductoria, seguramente muchos de ustedes dicen, pues claro, pues es como muy obvio. Sin embargo, con lo obvio que puede resultar, ciertamente los esfuerzos que se han realizado durante décadas en términos de trabajar en pro de la conservación del lago, se han concentrado en el lago, no en la cuenca.
Y eso es algo que necesitamos cambiar definitivamente, porque el 80% de los problemas del lago no se generan en el lago, se generan en el espacio terrestre y en ocasiones a cientos de kilómetros de este cuerpo de agua. Adelante, por favor. Y cuando nos referimos a cientos de kilómetros, nos referimos específicamente a esto. La cuenca Lerma-Chapala, que es la que genera digamos, todo este flujo hídrico que mantiene vivo al lago, es una superficie de casi 53,000 kilómetros cuadrados, para que tengan una referencia. Esto es más grande que Costa Rica, es casi el doble del tamaño de Israel. Entonces, si estamos hablando que estos países están teniendo complicaciones para manejar el agua nacional, y aquí estamos hablando de que en esta superficie queremos de repente solucionar las cosas con visiones de muy corto plazo, pensando, digamos, de antes 6 meses o en un año lo vamos a resolver. Tenemos que ser realistas. Estamos hablando de actividades y compromisos de mediano plazo y de largo plazo que requieren un fuerte involucramiento ciudadano, pero igualmente requieren una participación muy clara, muy decidida y muy articulada de las instituciones que hacen trabajo de investigación. Eso es justamente uno de los puntos centrales de poder tener esta actividad en estos días aquí en el ITESO. Los puntos verdes, o las líneas verdes, perdón, lo que representan son las subcuencas, espacios que de por sí tienen, digamos, una lógica territorial, ecosistémica, productiva, social, organizativa muy particular, y que sin embargo las 19, porque son 19, se articulan y todas tienen, digamos, un efecto en lo que va siendo el lago. ¿Por qué es importante mencionar las subcuencas? Porque cada subcuenca tiene un cuerpo de agua importante, central, puede ser un río o puede ser un lago. ¿Y qué significa? Que a veces es más sencillo ponerse de acuerdo con otros grupos o en otros sectores para que recuperen su río o su lago, y eso, por supuesto, acaba beneficiando a la cuenca en su conjunto, que tratar de convencer, por ejemplo, a la gente del Estado de México que nos ayude para recuperar el lago, que está lejísimos y que muy probablemente muchos de ellos jamás van a ver. Entonces, esta idea de comprender esta visión de cuenca, pero entendiendo que hay que trabajar con los sectores, con las personas que habitan en estos espacios para poder movernos y salir adelante, es extremadamente importante. Adelante, por favor. Cuando hablamos de problemática que afecta ya, digamos, a el reflejo en el cuerpo de agua, en el lago, en Chapala, sí es fuerte, pero pues es la realidad, mencionar que de los 19 problemas que afectan a los lagos del planeta, 14 están presentes aquí. No están todos en el mismo nivel de gravedad, hay que mencionarlo, eso es importante mencionarlo. No estamos en una situación, digamos, apocalíptica, pero ciertamente tenemos que tomar acciones rápidas, porque considerando, digamos, la condición del lago en su conjunto y haciendo un comparativo de otros lagos del planeta, podríamos decir que Chapala está como a media tabla, lo cual lo podemos ver como una oportunidad que con algo de esfuerzo y trabajo coordinado podemos movernos hacia la parte superior, pero que si no hacemos nada o si hacemos haciendo actividades, digamos, fragmentadas, sin una coordinación entre los diferentes grupos y sectores, entonces nos podríamos ir hacia abajo. Y hay una circunstancia de punto de quiebre en donde tenemos que tomar decisiones y tenemos que asumir las responsabilidades al respecto. Adelante, por favor. Bueno, las voy a mencionar muy rápido, si puedes regresarla una, por favor. Tenemos prácticas pesqueras inadecuadas, especies de fauna introducidas, infestaciones por malezas, vertido de aguas costeras y pluviales, contaminantes industriales, extracción de agua de la costa, pérdida de humedales y hábitats litorales. Están en bloques de colores. Estos son problemáticas que se ven directamente en el lago, problemáticas que se generan en la orilla, en la parte de la ribera. Adelante. Y la siguiente, tenemos problemáticas en la cuenca y problemáticas incluso de tipo regional o global. En el caso de la cuenca tenemos el exceso de sedimentos que reduce poco a poco el volumen y la capacidad de almacenamiento del lago. Tenemos exceso de nutrientes de fuentes difusas. Esto se oye muy técnico y es un poco técnico, pero básicamente se trata de contaminantes que no son vertidos en un solo punto, que no los ves de un tubo. Pero, por ejemplo, toda la cantidad de los cerca de 17,000 toneladas de fertilizantes que se utilizan cada año en los alrededores de Chapala, y de los cuales más o menos la mitad no aprovecha las plantas, pues acaban siendo arrastradas por la lluvia, y cuando se utilizan en una zona muy amplia.
Entonces, parece que al estar tan amplio no tiene un efecto, pero con la lluvia lo acaba concentrando y entonces sí podemos ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos extracciones o desvíos de agua. Se hace el señalamiento de excesivos porque todos los cuerpos de agua en este momento en realidad hay presas o bordos o cuestiones por el estilo, pero ciertamente Chapala es un caso un poco fuera de lo común. Hay cambios en los patrones de escorrentía, contaminación por vertidos y por aguas pluviales, contaminación industrial también en la cuenca, y a nivel de tipo global tenemos ya efectos del cambio climático. Adelante, por favor. En esta situación, todo esto que estamos revisando ahorita, lo estuvimos analizando a través de 10 mesas de trabajo con estos expertos que les mencionaba. Tuvimos un total de 53 expertos de Brasil, de Colombia, de Filipinas, de Guatemala, de Japón y de México. Perdón, allí casi lo olvidaba, nos hace falta Alemania, también tuvimos participación de expertos de Alemania y lo que estuvieron revisando y planteando fueron justamente los temas que están viendo ustedes a su derecha, de ordenamiento territorial, de control de la contaminación, de biodiversidad, manejo de desecho, gestión del agua, educación ambiental, etcétera. ¿Cuál podemos decir que es la conclusión de este trabajo? Fue muy intenso, de hecho hubo algunas personas, me incluyo un poco, que salimos un poco saturados de tanta información, un poco incluso con dolor de cabeza, pero en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque hay soluciones. Hay soluciones que no son, digamos, como teóricas, que no son lejanas, mágicas, que se están implementando. Muchos de los expertos, por ejemplo, que participaron han visitado como la cuenca o conocen detalles de la misma, pero además nos compartieron a partir de este conocimiento, por ejemplo, el lago donde yo estoy trabajando, por ejemplo, en el Fúquene, en Colombia, o en la Albúfera, en España, tiene ciertas características que se parecen al que tienen ustedes en Chapala, y lo que hemos estado haciendo para solucionarlo es esto. Y fue muy entusiasmante para todos los participantes darse cuenta que efectivamente es posible solucionarlo y que incluso países que pueden tener condiciones socioeconómicas similares o incluso más complicadas que México lo están haciendo y lo están haciendo bien. Un caso que a mí me parece especialmente relevante, por ejemplo, es el de la Laguna de Bay o Lake Laguna en Filipinas. Tuvimos la participación de Lenny Santos, Adelina Santos, que conoce muy bien el caso y que estuvo involucrada en varias de las acciones de solución. Y lo que se tenía eran conflictos terribles por el acceso al agua, o sea, por poder llegar al lago. Había gente que tenía enfrentamientos físicos, tal cual, porque se entendía que el lago era un recurso y por lo tanto había peleas, tal cual, para poder utilizar ese recurso. Las reglas que se implementaron, la forma en la que fue posible trabajarlas, la creación de los organismos que se encargaron de esta situación y el convencimiento de los sectores que entendieron que era mejor colaborar que seguir peleando, es un ejemplo fantástico. ¿Por qué me parece especialmente relevante? Porque en términos de ingresos económicos de Producto Interno Bruto, Filipinas está en una condición que es todavía, digamos, menos favorable que la que tenemos en México, y lo pudieron solucionar. Y sus estructuras culturales tienen una cantidad de similitudes con México que a mí me parece increíble y que obviamente tiene que ver con el pasado colonial que tuvieron, siendo también, digamos, parte de la corona española. Entonces, ahí están los casos, ahí están los ejemplos. Nos interesa no solamente conocerlo y decir qué padre, qué emocionante está la situación, sino construir los acuerdos entre instituciones para poder impulsar y poder trabajar esta situación. Pero aquí también es relevante mencionar que muchos de los casos que se presentaron están en México y que incluso algunos están ya en la cuenca de Lerma-Chapala. Pero son esfuerzos que han tenido avances y que sin embargo no han sido todavía suficientes, no han alcanzado la escala suficiente como para poder estar todos en el conocimiento y en el trabajo conjunto. Hay una frase que escuchamos con cierta frecuencia cuando tenemos reuniones, encuentros, que mucha gente percibe cuando se les pregunta qué se está haciendo por el lago. Mucha gente dice, pues nada, nadie hace nada. La circunstancia es que sí, hay mucha gente y está haciendo muchas cosas, pero necesitamos pasar de acciones, digamos, como aisladas, como circunstancias que están teniendo, digamos, beneficio en ciertas zonas montañosas, en ciertos municipios,
en ciertos espacios agrícolas y necesitamos ampliar estas soluciones y su implementación, su efecto y su alcance. Y cierro con esto, básicamente porque efectivamente de eso se trata la actividad del día de hoy. La que sigue, por favor. Lo que vamos a acabar haciendo, si gustas pasar la siguiente. Otra más. Ahí está. Este es un esquema bastante sencillo donde se explica, ¿sí? Qué es lo que se está empujando con este proceso de fortalecimiento de desarrollo de capacidades. Primero, tenemos que reconocer cuál es el estado de la cuenca en la que estamos, obviamente la nuestra, la del Machapala, identificar temas, necesidades y desafíos, buscar maneras de fortalecer las capacidades y otros aspectos de gobernanza y, digamos, monitorear o verificar los avances, sobre todo a partir de las instancias de gobierno, pero no únicamente. Hay que monitorear, hay que hacer inventarios y tener, digamos, claro dónde comenzamos, porque si no puede ser que en 2 años queramos saber si estamos mejorando o no y no tenemos manera de saberlo. Tenemos que tener claro dónde arrancamos para ver si estamos moviéndonos en la dirección correcta o quizás después de mucho esfuerzo resulta ser que estamos donde mismo o a lo mejor hasta podríamos haber retrocedido. Por eso es importante la información. Y finalmente, a través de un proceso continuo de esfuerzo, eventualmente alcanzar las metas de largo plazo. Pero grafiquita que hizo el doctor Masahisa Nakamura, uno de nuestros conferencistas principales, con lo simple que se ve, en realidad lo que nos indica es que se requiere un esfuerzo de largo plazo, pero que las soluciones no las vamos a ver únicamente hasta que lleguemos al final, porque eso es algo que le quita mucho el aliento a la gente. Decir, no, vamos a tener que trabajar 20 años para que las cosas mejoren. No, vamos a tener que trabajar 20 años para que todos podamos ver mejoramientos amplios y continuos en el lago y en toda la zona alrededor. Pero, por ejemplo, para las personas de varias comunidades que están acompañándonos el día de hoy, cuando hacen un trabajo, por ejemplo, de recuperación forestal en 2 hectáreas, que es una superficie relativamente chiquita, eso tiene un impacto enorme. ¿Por qué? Porque están recargando sus pozos, porque están reduciendo el riesgo de que esa zona montañosa se les venga encima en la noche cuando hay una situación de lluvia intensa, y porque están recuperando zonas que pueden ser de utilidad por la cuestión tanto maderable como de plantas medicinales e incluso quizás también como un espacio para la cuestión de ganadería. Entonces, esos 2 hectáreas ya son un resultado, me explico, no es un resultado que se dan 20 años, es un resultado que ves en 6 meses o en 1 año y que poco a poco empieza a estructurarse, pero no podemos estar pensando en hacer proyectos de 2 hectáreas 1 año y luego otras 2 hectáreas, tenemos que acelerar las cosas. Adelante, por favor. En esta situación, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? En el foro vamos a tener grupos de trabajo. Vamos a pedirles que nos dividamos. Yo creo que somos suficientes para hacer 3, quizás 4 grupos. Y lo que vamos a hacer es un enfoque de diálogo facilitado. Los 2 días previos estuvimos dialogando, todo el mundo platicó, obviamente hubo una serie de tiempos, estructuras, temas, etcétera. Pero lo que pudimos recopilar en estos 2 días previos con este diálogo fue una cantidad enorme de propuestas de solución desde el punto de vista de los expertos. Pero la situación aquí es, bueno, los expertos es relevantísimo que estén trabajando, que estén haciendo estas propuestas, pero también es importante saber y escuchar qué es lo que piensa, qué es lo que está haciendo la gente que vive en la cuenca. Y aquí estamos hablando de habitantes urbanos y también de habitantes rurales, que afortunadamente tenemos una presencia bastante interesante de los 2 el día de hoy. Esta situación básicamente nosotros lo estamos identificando como una compilación de saberes ciudadanos. ¿La que sigue? ¿Cuáles son entonces los acuerdos que vamos a tener para este diálogo? Primero, el tema de igualdad. Después el de diversidad y el de respeto. ¿Por qué igualdad? Porque todos los participantes el día de hoy acudimos en igualdad de condiciones. Aquí, digamos, en términos de poder externar una opinión con la tranquilidad de que va a ser escuchada y que va a ser considerada justamente en este conjunto de conclusiones que se generen a partir de ese trabajo. Segundo, en el de diversidad, porque todos los puntos de vista,
Las opiniones y las expresiones son valiosas, incluso las que en un momento dado no coincidan necesariamente con las que yo tengo en ese momento. Y finalmente, el respeto. Estamos buscando dialogar sin imponer ideas, pero sí impidiéndoles, por favor, que respeten el tiempo asignado para cada actividad. Esto es importante mencionarlo, porque de repente hay pocos espacios como de poder venir y poder dar un punto de vista, poder externar una opinión, y de repente nos puede ganar la emoción, pero ciertamente, así como todos queremos hacer uso de la palabra, como cada quien quiere hacer uso de la palabra, perdón, necesitamos tener en cuenta que hay muchas otras personas que también quieren hacer lo mismo. Entonces les vamos a pedir, por favor, de acuerdo con lo que vayan comentando los facilitadores, los tiempos que se tienen para cada una de estas actividades, y tengan la seguridad de que después de que termine el foro formal, podemos seguir dialogando lo que gusten, no solamente aquí en el espacio cuando salgamos, sino a través de los canales que tenemos en Corazón de la Tierra, en las redes de trabajo, y obviamente también con la casa que nos acoge el día de hoy, que es el ITESO. Adelante. Y en esta circunstancia, ya como reglas más específicas, los otros eran como criterios. Como regla les pedimos, por favor, respetar a quien está haciendo el uso de la voz. Evitar la circunstancia que de repente puede ser como una tentación de decir, pues yo no estoy de acuerdo contigo porque eres esto o eres aquello. Evitemos, por favor, esta circunstancia de descalificar los puntos de vista, aunque no coincidan con los propios. En este sentido, el facilitador va a estar otorgando el uso de la voz. Vamos a pedir, por favor, que si quieren hacer algún comentario, levanten la mano y que esperen el turno que les sea asignado. En este sentido, también regresando al tema del respeto, les pedimos que hagan sus comentarios, no así de, ¿tú qué opinas? Está bien. No, obviamente, comenta un poco más, pero que tampoco nos extendamos demasiado justamente para tener espacio para que otros también puedan participar. Adelante. Bien, pues a nombre del comité organizador, les agradecemos nuevamente por su participación y su presencia, y procedemos entonces a la formación de estos grupos. Muchas gracias. Como tenemos, vamos a ver cuántos somos, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 35, 38, 45. Ok, yo creo que podemos hacer 3 grupos. Por ahí tengo entendido que viene más gente en camino. ¿Quién sabe por aquí? ¿Nelly no está? ¿Claudia? Sí, viene otro grupo en camino, y creo que son más o menos 15 personas. Vamos a ser cerca de 60 o 70 personas. Yo creo que vamos a hacer grupos de 15. Creo que va a ser lo más sencillo. Les vamos a pedir, por favor, ahorita que se conjunten los grupos